Deseamos las bendiciones de Dios a todos. Bienvenidos a la transmisión del proyecto Latter Rain. Hoy nos acompaña nuestro buen amigo, el siervo de Dios para este momento, el doctor Conrad Vine. Bienvenido, doctor Vine. Sabemos que su agenda es ocupada, así que no nos alargaremos mucho hoy. Queremos darle la bienvenida a la actualización de la ley dominical. ¿Cómo se encuentra? Dios es bueno, gracias. Estamos en medio del invierno aquí en Michigan. Hicimos una representación de la Natividad navideña un sábado para evangelizar y estuve afuera 5 horas con 5 grados Fahrenheit, lo que me causó un fuerte resfriado. Solo un recordatorio de que un día todo será renovado. No habrá más inviernos así. Alabamos a Dios porque hará todo nuevo, pero sabemos que la tormenta se acerca. Ellen White dice que cuando la tormenta se acerque, muchos que han profesado fe en el mensaje del tercer ángel, pero no han sido santificados por obedecer la verdad, dejarán su posición y se unirán a la oposición. Me trae a la memoria el pasaje en Mateo 7 donde las escrituras mencionan 2 tipos de personas. La misma tormenta llega, sin embargo, una está edificada sobre la roca y la otra sobre la arena. Y el que construyó sobre la roca pudo sobrevivir a la crisis, pero el que está construyendo sobre la arena no la sobrevivirá. ¿Por qué es importante para los adventistas del séptimo día en estos últimos días, Dr. Vine, estar preparados para la crisis de la ley dominical? Creo que esta es una pregunta realmente importante porque hay cosas que podemos cambiar y otras que no podemos. No podemos cambiar la crisis que viene, pero podemos cambiar hoy cómo nos preparamos para eso. Y sabes, acabas de mencionar acerca de estar firmemente sobre la roca de Mateo capítulo 7, la parábola de las 10 damas de honor. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y es fascinante que menciones eso, porque en esa parábola en particular, en Mateo capítulo 24, son los primeros 12 versículos de ese capítulo. En ese capítulo en particular Jesús habla de esos santos dormidos. Y la palabra para necio y la palabra para sabio en esas 10 vírgenes es la misma que para el hombre necio y el hombre sabio en Mateo capítulo 7. Y de esta manera, las vírgenes que son imprudentes, por ejemplo, todas llevan consigo una lámpara. Y la lámpara representa tu palabra, es lámpara a mis pies y luz a mi camino. Así que las 10 vírgenes en esa parábola representan a los adventistas que están esperando la llegada del novio. Y son vírgenes, lo que significa que profesan una fe pura y están esperando con ansias la llegada del novio. Y tienen la palabra de Dios, tienen doctrina correcta, podríamos decir, así que conocen la Biblia, saben que la segunda venida está cerca. Todos tienen el aceite del Espíritu Santo al comenzar su espera, y todos esperan con confianza la llegada de Cristo y se mantienen espiritualmente puros. Pero el problema es que 5 son insensatas y 5 prudentes, y si comparas escritura con escritura, como mencionaste de Mateo al final del Sermón del Monte, Mateo 7, ahí 24-27, ves que el hombre insensato es igual a las vírgenes insensatas, ya que el hombre insensato construía una casa, pero no sobre las enseñanzas de Cristo. Y el hombre sabio es el mismo término griego que la virgen prudente. Construyó su casa sobre la roca, las enseñanzas de Cristo. Así, aunque las 10 damas de honor que simbolizan a los adventistas tienen la palabra de Dios, todos tenemos Biblias en casa. Todos tienen lámpara, no todos los adventistas basan sus vidas en las enseñanzas de Cristo, no guardan la palabra de Dios en sus corazones. Sus Biblias acumulan polvo en los estantes, están nominal y físicamente en el movimiento adventista, pero espiritualmente sus vidas están basadas en arena movediza en lugar de la palabra de Dios. Tenemos 2 tipos de adventistas aquí. La diferencia entre ellos está en Mateo 25. Déjeme ver en mi pantalla. Dice el versículo 3 que los insensatos, al tomar sus lámparas, no llevaron aceite. Y así el aceite representa al Espíritu Santo. Y eso se basa en Zacarías 4:1-14. ¿Pero qué significa eso? Significa que sí tienen la palabra de Dios, pero tienen la Biblia en su posesión. Pero no han permitido que el Espíritu Santo realice un profundo trabajo de santificación y transformación del carácter, preparándolos para el cielo en sus caracteres. No estudian fielmente la palabra de Dios, no están bajo el poder transformador del Espíritu Santo, saben lo que dice la Biblia, pero no entienden su significado personal. Estos adventistas leen para informarse, no para transformarse. Están atraídos por la verdad, pero sus corazones son como el suelo pedregoso en la parábola del sembrador, porque las preocupaciones de este mundo y el deseo de riqueza y demás eclipsan y sofocan el crecimiento del buen trigo dentro de sus caracteres.
Estos adventistas conocen la teoría de la verdad, pero el Evangelio no ha cambiado sus vidas. Y usted pregunta, ¿cómo debemos prepararnos? En esa parábola, las vírgenes prudentes en Mateo 25:4 tomaron frascos de aceite con sus lámparas teniendo un suministro extra. Estos son adventistas que entienden que necesitamos la palabra de Dios, pero también la presencia transformadora y el poder del Espíritu Santo. Así, los adventistas sabios colaboran con el Espíritu Santo, eliminando las malas hierbas y piedras en sus vidas. Así, sus vidas son un buen suelo listo para dar una abundante cosecha para Dios. Y es realmente interesante que cuando llega el novio, es realmente interesante que la novia, la blanca, cuando llega el segundo advenimiento, las 5 vírgenes insensatas dicen a las sabias, danos un poco de tu aceite. Dicen, no podemos darte, solo tenemos lo justo para nosotros. Las 5 vírgenes insensatas van a buscar aceite. Las prudentes entran en la cena de bodas del Cordero y la puerta se cierra. La pregunta es, ¿por qué las prudentes no comparten su aceite? La respuesta es simple, el carácter no se transfiere. Nadie puede creer por otra persona. Las 5 vírgenes insensatas han asumido que la asociación con santos genuinos es suficiente. Han asumido que de alguna manera su asistencia a la iglesia de sábado a sábado y el retorno de un diezmo fiel son suficientes para la salvación. Pero ese no es el caso si queremos estar preparados para la salvación en la venida de Cristo y ser sellados antes del cierre del tiempo de gracia. Porque cuando se cierre, ya sabes, como adventistas hablamos de la segunda venida de Cristo, pero más importante es el cierre de la gracia. Y cuando el tiempo de gracia se cierre, eso significa que no hay vuelta atrás. Y la hermana White dice que voy a citarte aquí del manuscrito número 19, página 176. Dice que aquellos que han tenido oportunidades de escuchar y recibir la verdad y que se han unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamándose a sí mismos un pueblo que guarda los mandamientos y sin embargo no poseen más vitalidad y consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios. Eso es, los adventistas en la iglesia hoy en día recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley de Dios. Y así, la hermana White es muy clara en que usted hace la pregunta, ¿qué debemos hacer para estar preparados? Bueno, somos vírgenes, lo que significa que profesamos una fe pura y sincera. Tenemos lámparas, lo que implica que poseemos la palabra de Dios. Y no solo debemos tener la palabra de Dios, sino permitir que el Espíritu Santo haga una obra interna de transformación, conversión y convicción de pecado, de carácter, para ser sellados entre los 144.000 antes del cierre del tiempo de gracia. ¿Sí? Y así cuando observamos cuando observamos la imagen, cuando observamos a la bestia siendo la representación de la bestia siendo edificada, estaba charlando sobre esto con algunos estudiantes de la Biblia hace solo unas horas, de hecho, y estábamos analizando la marca de la bestia, y dice que se le permitió dar aliento a la imagen de la bestia, lo que significa que la imagen de la bestia permanecerá algo inactiva antes de cobrar vida, que será construida y luego se le dará vida. Considero que es verdaderamente fundamental para nosotros comprender que existe un proceso aquí, y en ese proceso la imagen de la bestia es edificada. Todo el mecanismo se establece en su lugar antes de que se le otorgue vida. Y entonces, ya sabes, eso significa que cuando Daniel 3, la estatua fue construida en la llanura de Dura, todos podían verla construirse. Luego las órdenes de inclinarse ocurren más adelante en el capítulo. Vaya. Ahora podemos ver con maniobras políticas. La actualización de la ley dominical debería capturar bien lo que pasa en el mundo, pero si observas la Organización Internacional del Trabajo y sus reglas en países de todo el mundo, muchas docenas de países ya tienen algún tipo de leyes dominicales en sus libros. Y esas leyes solo necesitan que se les dé vida. Por ejemplo, soy de Inglaterra. Inglaterra tiene leyes dominicales en los libros desde hace 5 o 6 siglos, desde la época de Isabel I. Hay leyes en Inglaterra que requieren que vayas y pases la tarde del domingo disparando flechas en el prado del pueblo para que algún día puedas luchar contra el enemigo. Eso es de los años 1300. Y hay leyes en Inglaterra desde la época de Isabel I que requieren asistencia a la iglesia. Y por supuesto los puritanos y los disidentes rechazaron eso. Sin embargo, en una gran cantidad de países alrededor del mundo, ya poseemos el mecanismo necesario para implementar las leyes dominicales que ya están registradas en los libros.
Simplemente no se les ha otorgado vida todavía. Y así cuando el texto dice que se le permitió dar aliento a la imagen de la bestia, significa que la imagen está inactiva, pero sabemos que está ahí, y luego, un día, levantará su fea cabeza. Tendrá un empoderamiento político significativo. Y entonces eso es todo. No quiero interrumpirle, lo siento, doctor Vine, porque cuando Adán fue formado primero. Y el soplo de vida fue infundido en él. Nunca había presenciado eso anteriormente, que observaremos la formación de la imagen de la bestia a través de la iglesia y el Estado. Y procederemos a realizar algunas actividades sobre este tema esta noche y posteriormente se le infunde vida, una visión sumamente poderosa. Continúe. Perdón. Entonces, cuando hablamos de las leyes dominicales nacionales, ya sabes, ¿qué es exactamente esta imagen de la bestia? Sí, la bestia es la primera entidad de Apocalipsis 13 que representa una unión blasfema y persecutoria entre la Iglesia y el Estado que asume el derecho de modificar leyes y estaciones. Y de esta manera, la representación de la bestia será un reflejo de aquello. La hermana White es extremadamente clara al afirmar que esto sucederá en América con el protestantismo apóstata. Ese es el tema clave. Lo encontramos en el conflicto de los siglos. Ella menciona conflicto de los siglos 445. Estoy leyendo del libro. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe controlar tanto al gobierno civil que la autoridad del Estado sea también empleada por la Iglesia para lograr sus propios fines. Y así, la imagen de la bestia significa un ascenso muy poderoso del protestantismo político en América. No el protestantismo espiritual, sino el protestantismo político. Y estarán estableciendo una alianza con el gobierno nacional para imponer sus mandatos sobre el mundo entero. Y no es únicamente eso, no es solamente eso. Hay otra cita en El conflicto de los siglos. La hermana White dice en la página 591 que las comunicaciones de los espíritus dirán que Dios los envió para convencer a quienes rechazan el domingo de su error, afirmando que las leyes del país deben obedecerse como la ley de Dios, lamentando la gran maldad del mundo. Y en segundo lugar, los líderes religiosos dicen que la baja moral se debe a la profanación del domingo. Y eso es lo que dice la hermana White en El espíritu de profecía. Y luego si miras, por ejemplo, hay un libro católico llamado El trueno de la justicia, y está hablando de las apariciones de María, ¿verdad? En esas apariciones, una vez, cito, Nuestra Señora María se apareció a un agricultor local, Michael O'Donnell. Ella le dijo, cito, guarda el domingo para orar. Estas apariciones son manifestaciones demoníacas. Y así, al final de los tiempos, no solamente tienes al papado, que es la fuerza espiritual más preeminente del mundo, sino que también tienes a los Estados Unidos, que es la fuerza militar y económica más preeminente del mundo. Y además tienes manifestaciones demoníacas que incitan a las personas a seguir las leyes dominicales. Y también tienes al papado, el poder que está detrás del papado. En Apocalipsis capítulo 17 versículos 2 y 3, el dragón dio su autoridad, su trono y su poder a la bestia. Esto no es únicamente una cuestión política ante nuestros ojos. Hay una batalla espiritual que está ocurriendo tras bambalinas entre Cristo y Satanás. Habrá la aparición final de Satanás en 2 de Tesalonicenses 2, versículos 9 al 11, sobre la aparición de Satanás. Y la hermana Wyatt dice en el libro El conflicto de los siglos que él causará desastres naturales. Y luego dirá al mundo que estos desastres están ocurriendo porque los guardianes de los mandamientos no cederán a las leyes dominicales y quieren guardar el sábado. La crisis final será tan abrumadora cuando tengas todas las fuerzas políticas completamente alineadas en tu contra. Políticas y... Tenemos una dificultad técnica. Vamos a restablecer la conexión. Esto pasó esta mañana. Vamos a restablecer la conexión. Perfectamente, por favor, espere un momento. Vamos a asegurarnos de que se reincorpore en tan solo un instante, ¿de acuerdo? Un momento, porfa.
Varios. Hola chicos. Sí, sí, efectivamente, mencionaste que el evento del final de los tiempos se aproximará, así que será tan grave que todas las fuerzas del mundo estarán contra el pueblo de Dios. Adelante. Sí, de hecho lo hago. Sí. El poder de esta enseñanza es como un llamado de atención para todos nosotros, ya que en esa parábola la mitad de las vírgenes terminan perdiéndose. Y hermana, ¿por qué se dice que muchos adventistas recibirán las plagas de Dios? Ya sabes, después del cierre de la gracia, los justos vivirán el tiempo de angustia de Jacob, pero los malvados y la cizaña en la iglesia, es decir, la cizaña en la iglesia adventista, también recibirán las plagas de Dios. La ira de Dios se derrama sin mezcla, como hemos visto en el mensaje del tercer ángel. Así que lo que esto nos dice a todos los adventistas que están viendo esto ahora es que no asuman que la membresía en la iglesia es un pasaporte al cielo. Ningún hombre puede entrar en el reino de Dios a menos que nazca de nuevo, nacido del agua y del Espíritu. Y el Espíritu es la lámpara en el aceite, lo que significa que debemos tener una consagración diaria, una reconversión diaria y una transformación diaria de carácter a la semejanza de Cristo. Y no estás salvado solo porque tengas una esposa temerosa de Dios, o porque tengas unos padres temerosos de Dios, o porque vayas a una iglesia piadosa. Necesitas ser salvado por ti mismo. Así es. Bueno, déjame mostrarte un par de cosas aquí. En parte has mencionado casi todo de lo que él hablará esta noche. Vemos que hay un plan llamado Proyecto 2025 que busca hacer que América sea devota otra vez y muchas otras cosas. Y lo que pasa es que mientras eso se realiza, esto es del Guardian, es un artículo de opinión, dice quién contuvo a Donald Trump. Y menciona que está emergiendo un candidato poco probable, la Iglesia Católica. Puedes observar, logras ver eso, querido hermano mío. Y luego, mañana, America Fest 2025, en el mes de diciembre. El porvenir de América comienza aquí. Este es el movimiento conservador más grande del país, enfocado en el legado de Charlie Kirk y en lo que le ocurrió, así como en su libro acerca del Sabbath. Esto es muy revelador. Y lo que sucede es que la Fundación Heritage, este es el proyecto 2025 planeado para el próximo año, y solo están buscando hacer lo mismo de nuevo. Y dice aquí que un portavoz del grupo de expertos remitió a Newsweek por correo electrónico al informe del Daily Signal, anunciando la nueva estrategia de Heritage para 2026, titulada La Edad de Oro es una elección. La fundación ha cambiado a un Heritage 2.0 enfocándose en 4 pilares: la familia americana, la dignidad del trabajo, el futuro, la libre empresa, la seguridad nacional, el patrimonio americano y la ciudadanía, según el informe. Y lo que ocurre es que simplemente detallan sus prioridades para el año siguiente. No me interesa eso en absoluto, pero en el artículo. Pero vamos a mostrarte un video rápidamente que habla sobre eso. Escucha. De las personas que te trajeron el proyecto 2025, prepárate para 2026. Las prioridades políticas de la Fundación Heritage están listas para el próximo año y se basan en lo que la administración Trump ya ha logrado. El movimiento conservador lo está llamando la edad dorada de la elección. La edad dorada es una opción. Es optar por priorizar a las familias y fortalecer las comunidades locales. Elegir encontrar. Dignidad en un trabajo próspero y honorable. Una elección para priorizar la seguridad de nuestra nación, protegiendo nuestra patria y manteniéndonos firmes contra las amenazas extranjeras. Ahora se une David Graham, editor de la revista Atlanta. Considero que eso lo resume completamente, Dr. Vine, y esto forma parte de su estrategia. Para aquellos de ustedes que desean conocer más detalles, pueden leer en línea. ¿Qué opinan sobre lo que acaban de observar aquí? Dr. Vine, con todo lo que les hemos mostrado, él dice cómo la Iglesia Católica dicen quién puede dominarlos. Y hay una nueva persona, una nueva organización que puede hacerlo. Eso es el catolicismo romano. Y solo con lo que acabas de ver, solo viendo lo que está sucediendo, esto es todo lo que nos dijiste. Esto es, lo siento, Dr. Vine, las cosas que acabamos de mostrarle son prácticamente todo lo que usted estaba diciendo antes de que siquiera lo mostráramos. ¿Qué quiere decir sobre estos movimientos?
Solo quiero decir que América está en una encrucijada importante. Fue escrito y los fundadores lo unieron. Incluyeron la separación entre Iglesia y Estado. Y aunque había una separación entre la Iglesia y el Estado, se asumía que todos en América tendrían una perspectiva del mundo basada en la visión cristiana. Y de este modo, 250 años después, esa suposición de que todos poseen una perspectiva del mundo cristiana fundamental ya no es aplicable. Y así entonces, la suposición detrás de la Constitución, que la Constitución está diseñada para un pueblo moral, esa suposición detrás de la Constitución ya no es válida. Y entonces, ¿sabes lo que estaba argumentando Charlie Kirk? Y lo vi argumentar esto en un escenario. Dijo que América ahora tiene una elección. Dijo que tus leyes son un reflejo de tus valores y que tus leyes reflejarán un conjunto de valores judeocristianos o reflejarán un conjunto de valores marxistas culturales. O tienes matrimonio bíblico o matrimonio del mismo sexo, o tienes masculino y femenino, o tienes transgenerismo, o tienes el derecho a la vida, o tienes el derecho a elegir, etc. Y considero que como adventistas fuimos educados en la antigua América, donde se asumía que las personas poseían una cosmovisión cristiana, y necesitamos replantearnos y mejorar nuestra respuesta al nuevo proyecto del año 2025. El dominionismo cristiano, así como el nacionalismo cristiano que está presente, es políticamente poderoso. Necesitamos replantearnos eso para poder responder de una manera bíblica y decir que esto no es lo que Dios quiere para este país. Y entonces considero que participé en una discusión de panel durante la convención Blue Star a finales del mes de octubre de este año en Huntsville, Alabama, y el pastor David Engelhardt estuvo presente, quien fue el pastor que guió a Charlie Koch a entender el significado del sábado. Y fue una charla fascinante porque en medio de esa conversación, de repente dijo, ustedes los adventistas no apoyan las leyes azules, ¿no? ¿Cierto? Fue una sorpresa para él que no estemos a favor. Usted estaba allí, doctor, estaba en el panel, ¿cierto? Sí. Y lo que realizó posteriormente fue publicar en las plataformas de redes sociales, aproximadamente una semana después, la serie de pasos lógicos que nos conducen desde recordar el día de reposo para santificarlo hasta santificar el domingo. Tomé capturas de pantalla de eso. Las compartiré contigo más tarde, doctor O. Claro, lo haré. Tomé capturas de pantalla de eso porque esa es la secuencia lógica que necesitamos seguir para responder y decir así dice el Señor en lugar de así dice el hombre sobre este asunto. Y así, a medida que los argumentos están cambiando y el terreno se mueve bajo nuestros pies, nosotros como adventistas no podemos descansar en los laureles de nuestros antiguos argumentos. Necesitamos reformular nuestras respuestas bíblicas para poder responder mejor. A las declaraciones de aquellos que sostienen que vamos a observar el sábado el domingo en lugar de observar el día de descanso en su día correspondiente. Es interesante porque el libro de Charlie Kirk sugiere que puedes hacerlo tanto el sábado como el domingo y ver qué está ocurriendo en la iglesia de Dios. Satanás está preparando al pueblo de Dios para elegir el camino fácil y popular. Ellen White dice, selecciona los mensajes, libro 1, que Satanás ha estado trabajando para que el mensaje no tenga que robar nuestro mensaje con su poder, para que la gente no pueda mantenerse firme en el día de Dios. Vemos que eso pasa entre nosotros. ¿Qué opinas? Bueno, creo que José dice que el compromiso en cuestiones menores hoy lleva a compromisos con cuestiones más grandes en el futuro. Y así necesitamos reconocer que no puede haber compromiso en asuntos pequeños, porque el compromiso en asuntos pequeños lleva a compromisos en asuntos mucho más grandes. Y entonces, ya sabes, descargué antes de que llegáramos aquí juntos. Pero, ya sabes, el concepto del sacudimiento. El sacudimiento es una parte absolutamente esencial de la preparación de la pura novia de Cristo. En los primeros escritos, página 270, la hermana White dice, pregunté qué significaba el sacudimiento. Vi y se me mostró que sería causado por el testimonio directo, llamado por el consejo del verdadero testigo de los laodicenses. Esto tendrá su efecto en el corazón del receptor y lo llevará a exaltar y proclamar la verdad directa. Algunos no soportarán el testimonio directo. Se opondrán a ello. Esto causará una sacudida entre el pueblo de Dios. Entonces el sacudimiento provocará un testimonio.
Sin embargo, cuando ella escribe acerca de los centinelas en los muros que encontramos en el libro de Jeremías capítulo 6 y en Ezequiel capítulos 3 y 20, lo que menciona allí es que se trata del mensaje del auténtico testigo. Este es el tercer testimonio 2:54. El mensaje del verdadero testigo revela que una gran decepción está sobre nuestro pueblo, lo que significa actuar bajo un engaño satánico. Como usted dice, estamos siendo preparados por Satanás para caer en la crisis final. Ella sigue diciendo que es necesario advertirles para romper su letargo espiritual y despertarlos a una acción decidida. Y luego ella continúa diciendo, el 1 de febrero de 1890, en la revisión de Herald, ella dice que es el deber tanto de los vigilantes como de los laicos dar a la trompeta un sonido claro, lo que significa que Dios levanta en estas horas finales a vigilantes y vigilantas en los muros. Algunos son pastores, otros predicadores y otros laicos, no importa. Pero Dios llama a las personas a tocar la trompeta y darle un sonido específico para romper el letargo espiritual de las vírgenes dormidas. Sí, Y la tragedia es que cuando llega el novio sabe que hay 10 vírgenes, pero 5 entran en la fiesta y 5 se pierden, lo que significa que para el novio la boda está teñida de tristeza. No solo está contento por lo que es, sino que hay un dolor por lo que pudo haber sido una oportunidad de misericordia. eso es serio, hombre. Es muy serio. Dr. Vine, gracias por preguntar. Las cosas van bien con mi ministerio y la iglesia del pueblo. Apreciamos su interés y apoyo.